Ya. Ahora, chiquillos, el día de hoy nos toca ver lo que corresponde a transporte carguío, más específico la unidad 3, ya que esta unidad está más enfocado a lo que son los riesgos, ¿ya? Ahora, yo tengo pendiente subirle dos textos, que se lo voy a subir durante el día, ya que el libro de conductor profesional y el de la clase B. ¿Por qué importan estos dos libros? Porque entregan muchas directrices, tanto legales, asociadas a la ley de tránsito de 1890, pero también una serie de características y directrices con respecto al uso y funcionamiento de equipos, pero lo entrega muy relacionado también a la ley de tránsito. Entonces está muy bien estructurado. Lo que sí, cuando estén revisando, y les recomiendo que lo hagan, tienen que tener claro de que ese mismo libro también a veces confunde el concepto de peligro y riesgo, lo asumo como si fuera igual. Así que también tengamos eso en calma. Entonces, chiquillos, los riesgos asociados en el transporte, tenemos el conductor, vehículo, el ambiente y control de riesgos en el transporte. Acá tenemos que ver tanto las medidas propias del vehículo como ciertos elementos de gestión que uno puede realizar o que uno puede hacer, ¿ya? Y lo importante del resultado de aprendizaje es que ustedes pueden identificar o identifican los riesgos asociados al movimiento de vehículos, ¿ya? Para su control dentro del transporte. Yo sé que esto no está como bien definido, o sea, está incorrecto como se lo he explicado a ustedes, pero para que también lo tengan claro, ¿ya? Que hay veces que hay temas de confusión. Bueno, en las definiciones, chiquillos, por favor, estas dos de acá, ténganlas claro, porque eso es pregunta de prueba también, ¿ya? Porque siempre confunden esto. Los riesgos y las condiciones del trayecto, ya, básicamente son al conductor, a las vías y a los tipos de vehículos y el entorno, que son como los cuatro elementos principales que ayudan o que dan ciertas condiciones para que los riesgos se vayan dando. Pero vamos a empezar a responder la pregunta que les puse en el video que también Rodrigo me señaló, los rangos etarios, ¿ya? Cuando uno empieza a ver estos rangos entre 18 y 29 años, bueno, entre 0 y 17 años, 71 fallecidos, ya que es prácticamente casi un poquito menos del 10% de esto. ¿Y por qué uno pregunta si no pueden haber conductores de menos de 18 años? La ley del tránsito permite aquello, pero que el menor de edad que tenga 17 años puede sacar la licencia de conducir siempre y cuando él conduzca, lo haga con un adulto que tenga la licencia de conducir. Si mi memoria no falla, porque esto estoy hablando de memoria, tiene que ser el adulto a lo menos 3 años con la licencia, ¿ya? Pero esa figura existe. Ahora, ¿por qué es importante entender los rangos etarios? Si ustedes se van dando cuenta, entre 18 y 49 años tenemos la mayor cantidad de accidentes. Y esto se condice mucho también con que es el rango de la mayor cantidad de trabajadores también. Esta estadística no es muy distinta, por ejemplo, a lo que uno puede empezar también a pensar por accidentes del trabajo, ¿ya? Para que también tengan como una relación en eso. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, esta edad es la que también los conductores... a ver, este es un rango muy importante donde los conductores son padres. Por lo tanto, eso también explica un tema también de por qué baja la cantidad de accidentes. Ahora, entre 18 y 29 años, si se fijan, es lo que tiene mayor accidentabilidad. Y eso se explica por varios factores. Factor 1, se subestima o se sobreestima en realidad la capacidad del conductor. ¿Ya? El conductor muchas veces piensa de porque él tiene un vehículo o el vehículo lo modificó como él cree que es más seguro, no le va a pasar nada y tiende a accidentarse mucho más. Otro factor que incluye, que explica esto, es también la poca tolerancia, o más que poca tolerancia, es como tener mucha tolerancia al riesgo en realidad. O sea, o tolera muy poco aplicar medidas de control, pero sí va a tender a tener conductas más propicias a que ocurra un accidente, como por ejemplo andar a exceso de velocidad en zonas que no están diseñadas para aquello, ¿ya? No respetar, por ejemplo, la señal de tránsito, o si está en luz amarilla, no frena, sino que acelera para continuar. Bueno, en casos puntuales que uno tiene que hacer eso, ya cuando no alcanza el tiempo o el espacio físico y mucho vehículo atrás, para poder evitar un accidente, hay veces que hay que realizar esa maniobra. Pero en esos elementos, el conductor joven no tiene mucho control a veces. Lo otro, la experiencia. Tiene muy poca experiencia como conductor. Y hay un tema, mientras más experiencia tú tienes conduciendo, más tienes un mayor
como mayor, desarrollan una mayor capacidad para poder conducir mejor. Y eso también es un tema. Y lo otro, que es el término que a mí no me gusta mucho cómo suena, que es el famoso exceso de confianza. No me gusta mucho, porque muchas veces cuando me tocó revisar y analizar investigaciones de accidente, colocaban como causal primaria, y esa es la causa del accidente, exceso de confianza. Y no hacían un análisis más detallado, que quizá el accidente no ocurrió por exceso de confianza del trabajador, quizá ocurrió por un elemento del ambiente de trabajo. Por eso es importante tener esa noción, ¿ya? Del exceso de confianza y lo que dicen siempre, si a mí no me va a pasar nada, ¿ya? Es un tema conductual. Claro, quizás no es la explicación para todos los accidentes, pero sí es una de las explicaciones importantes. Ahora, cuando uno se pregunta los factores que intervienen en los accidentes, eso también hay que entenderlo como los factores que van a generar también ciertos tipos de riesgos, ¿ya? Y tenemos el conductor, que para mí es el primordial, no solamente el que conduce un vehículo, sino el que conduce otro vehículo, ¿ya? Uno puede, en ciertos aspectos, tener control de lo que uno hace, pero no puede tener control de lo que haga el tercero, o otro conductor. Si, por ejemplo, un conductor se pasa un disco pares, un cede el paso, no es mucho lo que yo pueda hacer para que él no lo haga. Lo que sí puedo hacer yo es tomar poder frenar adecuado, o tomar la dirección y hacer un movimiento para que el vehículo no me impacte. Eso es lo que uno muchas veces puede hacer. Ahora, la vía o las condiciones de la vía, la velocidad, ya que yo, por ejemplo, acá vivo en un pasaje y a veces me sorprendo con la velocidad con que pasan en el pasaje. No recuerden que hay niños también, mucho perrito, tema con eso. El clima, los usuarios de la vía, ya sean peatones u otros vehículos también, los mismos vehículos, puede ser también el tipo de vehículo y el tamaño del vehículo. No es lo mismo hablar de los riesgos asociados, por ejemplo, a un camión, que a una cama baja, o que un tractocamión con un acoplado. Son cosas completamente distintas. O un vehículo menor, o una motocicleta, incluso. Vamos a tener diferencias con eso. El clima, ya que el clima es un factor bien complejo de poder tratar. De hecho, eso lo vamos a ver un poco más en detalle en la segunda parte de la unidad. Porque de verdad hay que tener como varias como prácticas o elementos que uno tiene que modificar en su conducción, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando tenemos ráfagas de viento, no es problema si el viento es frontal o trasero, no es tanto eso, pero sí vamos a tener problema con los vientos laterales o diagonales al vehículo, ¿ya? Y eso, por ejemplo, implica que la dirección tenga que sujetarse de una forma, o también si el viento es tal, o tenemos la calzada húmeda o hay agua, se deba también conducir con una cierta marcha, o una marcha, o una marcha alta y velocidad baja, o velocidad alta y marcha baja, dependiendo del contexto, ¿ya? Porque ahí nosotros tenemos que ser bien inteligentes en la forma en cómo utilizar el vehículo para poder evitar un accidente. Por eso es importante también tener nociones con esto. Yo siempre he dicho, y por eso está acá arriba, que el conductor es lo primordial, ¿ya? Es importante. Ahora, la conducción segura, que es para mí el término más adecuado, no eso que dicen como conducción a la defensiva, que de verdad para mí es como, no me encuentro razón de ser a eso, a ese concepto en sí. Ahora, conducir un vehículo está basado en un proceso de recogida continua de información. O sea, ya por ejemplo, estar conduciendo en una población, en una villa, en un pasaje, en una ciudad, en la carretera, por ejemplo, saliendo por la parte norte y entrando por la parte sur de Vallenar, huyendo a Huasco Freirina o Alto del Carmen incluso, va a suponer un principio básico, que es conducir, que en el fondo es tomar un vehículo de un punto A a un punto B. Pero los riesgos asociados y la forma de conducir va a ser bastante distinta. O sea, caminar, mejor dicho, conducir, por ejemplo, a Huasco, una vía bidireccional, una pista por sentido. Alto del Carmen, lo mismo, pero en Alto del Carmen tenemos un riesgo asociado que es caída de material. Y también que la vía es bastante pequeña y en algunos tramos tenemos zonas de curva y tampoco tenemos mucha berma. Entonces es también como un tema a considerar aquello.
Lo principal es que el conductor analiza esta información y en función de su experiencia toma decisiones que traslada a los mandos del vehículo. Por eso es importante que nos damos cuenta que a medida que va aumentando la edad, también va disminuyendo la cantidad de accidentados, ¿ya? Bueno, esto puede también tener dos lecturas. Lectura 1, que claro, disminuye la cantidad de accidentados, pero también puede disminuir la cantidad de conductores. Eso es también un factor importante. Recordemos que a medida que uno va aumentando en edad, los mismos sentidos de uno se empiezan a disminuir, empiezan a bajar. Por lo tanto, hay que tener eso en bien noción. Ahora, muchas veces dicen, la persona que tiene más de 60 años produce más accidentes. Yo no veo qué hacen. ¿Ya? Incluso cuando empiezan empiezan a hacer ese comentario, es que la mujer conduce mal, peor que un hombre. Primero veamos la estadística de accidentes. Y la estadística de accidentes, chiquillos, es bastante brutal. De cada 10 hombres que participan en un accidente de tránsito, mueren de 7 a 9. Y por cada 10 mujeres que participan en un accidente de tránsito, mueren de 4 a 6. O sea, en la consecuencia, damos cuenta de que muere más hombre. Por lo tanto, el hombre siempre tiende a tener a correr más riesgos. Incluso llevando en otro ámbito, con los chiquititos, por ejemplo. Hay un estudio español que revela que un niño hasta de 5 años, hombre, se va a accidentar a lo menos 3 veces, incluso a lo menos 5 veces. Y una niña de 1 a 3 veces, hasta los 5 años de edad. ¿Ya? Entonces también hay que ver un tema con aquello. Ahora, ¿por qué muchas veces se hace un prejuicio? Es porque cuando se ve una mujer cometiendo una falta, automáticamente se le hace un juicio social por los demás conductores, incluso está por los peatones. Pero cuando un hombre hace lo mismo, no pasa eso. Bueno, hay un tema ahí de cultura también y idiosincrasia nuestra. Quizás lo explica por algún motivo o alguna razón, es que sea así. ¿Ya? Ahora, lo que sí hay que tener claro de que hay diferencias entre la percepción de velocidades y distancias. ¿Ya? Y eso hace una diferencia bastante grande y bastante amplia en la forma de conducir tanto de un hombre como de una mujer. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Ya? Así que para que empecemos a establecer diferencias y empecemos de a poquito a trabajar en una cultura de que, a ver, no tan atacante hacia la mujer. ¿Sí? Que siempre tenemos que tener claro que todos somos personas y un respeto por eso. Ahora, en cuanto a los riesgos derivados del conductor, vamos a tener uno principal que es el estado de salud. Y si ustedes se dan cuenta, el estado de salud es lo que se trabaja y se desarrolla bastante en esta PPT. Porque uno puede hacer un autocontrol propio, yo persona, en el fondo, si yo para conducir tengo que utilizar lentes. ¿Ya? Y sí, no hay forma que no lo haga sin lentes. Y yo qué hago, voy al oculista, ¿ya? Antes de renovar licencia me hago otro chequeo extra. Yo soy alérgico, por lo tanto mi antialérgico es uno específico que me lo tomo en la noche y que no produce el mismo efecto de sueño que quizás otro antialérgico. ¿Ya? Y uno así empieza a conocerse. Y uno también empieza a darse cuenta de que uno, como conductor, puede estarse sometiendo a ciertos factores de riesgo que puede ocasionar un accidente. Por eso que en el video yo les remarco mucho, y esto es un tema que también uno debe explicarle a los trabajadores cuando los capacita, que uno debe explicarle al médico, ¿sabe qué? Yo soy conductor o trabajo operando equipo, o me toca conducir de un punto a otro, independiente que no sea conductor, pero por mi trabajo. Por lo tanto, si me va a dar un remedio, medicamento, que este no altere la conducción, o en qué horarios puedo hacerlo, ingerirlo, ¿para qué? Para yo poder tomarlo, no en las horas que yo estoy conduciendo. ¿Ya? Es un tema bien importante. Incluso es más, si por ejemplo tenemos un trabajador que vuelve de un reposo médico, ya sea por algo muscular o entre otros elementos, ya está bien, se termina la licencia te indica de que la persona ya está en condiciones de trabajar. Sin embargo, lo que uno también debiese preguntar o debiese hacer es si la persona
está realmente se siente en condiciones para poder conducir, primero, y segundo, si sigue tomando algún medicamento en el cual tenga alguna prescripción que pudiera conducir. Por eso es importante también tener noción de aquello, ¿ya? Hay un documento que uno genera en las empresas. Bueno, cuando uno entra a trabajar, y está trabajando, uno firma el libro diario, todos los días, en el cual registra tu entrada y salida, ya tanto para entrar al trabajo como para salir a almorzar, después para irte a tu casa. Y uno también genera otro documento que es el consentimiento, o más que consentimiento, se llama estado de salud. Y el trabajador, cuando llega, firma el libro de asistencia, en qué estado de salud se encuentra, ¿ya? Si está ingiriendo algún medicamento o no, ¿ya? ¿Y eso para qué? Para que la empresa también tome conciencia de si el trabajador está en alguna situación de salud, ¿ya? O está enfermo. Y otro punto importante con respecto a eso son cuando el trabajador se hace un examen preocupacional o ocupacional. ¿Ya? Las empresas muchas veces, y bueno, prácticamente el 99% de ellas, envían a sus trabajadores a hacerse exámenes médicos para poder entrar a trabajar. Y eso tiene una lógica de ser. Porque el mismo Código del Trabajo estipula que el empleador debe verificar el estado de salud del trabajador para ver bien si su salud realmente es compatible con el trabajo. Como el empleador no tiene esa capacidad, porque no tiene quizá un estudio médico, contrata una empresa para que le haga un examen. Preocupacional es antes del trabajo y ocupacional es cuando está en el trabajo, ¿ya? También cuando está en el trabajo, ojo, uno también lo puede, hay ciertos exámenes que hay que hacerlo, pero porque la empresa y el trabajador están bajo un programa de vigilancia epidemiológica, como por ejemplo cuando estamos trabajando con ruido o con silicio, esos dos elementos. Y muchas veces, quizás, te entregan el examen y abajito sale una observación. Por favor, consulte a su médico tratante para que se pueda tratar, por ejemplo, un tema con el azúcar que la tiene muy alta o muy baja, o con colesterol o es hipertenso, ¿ya? Y eso también nos es importante tenerlo en un catastro, de qué trabajadores, cuáles son su estado de salud, y si están o no asistiendo de manera constante a sus respectivos chequeos, ¿ya? Porque es un factor, chiquillo, súper importante que va generando, o que puede generar accidentes si no está controlado por parte del empleador. O sea, yo no puedo decir al trabajador que haga en su tiempo libre. Sin embargo, sí puedo darle directrices en temas de salud. Entonces, chiquillos, eso se entendió. ¿O requieren alguna explicación un poco más distinta? Sí, profesor, se entiende, al menos de mi perspectiva. Ya. De mi parte también se entiende, profesor. Ya. Eso, chiquillo, es súper importante. Lo que pasa es que cuando uno ve la parte de legislación, la legislación te habla de decreto 40, artículo 21, 22, la ley de acceso al trabajo, que la Constitución es 67, 68, esas cosas. Pero uno también tiene que ir generando distintas herramientas de gestión para ir verificando y manteniendo su integramiento en el tiempo, ¿ya? Y eso es importante, siempre mantener una ficha por trabajador, donde esté su contrato, los anexos de contrato, por ejemplo, el examen médico de él, ¿ya? La entrega de los procedimientos de trabajo, los elementos de protección personal, entre otras cosas. Porque esos son elementos que son fiscalizados. Bueno, el estado de salud y la forma de conducir son dos elementos muy importantes que van a generar distintos riesgos para el conductor y para los demás conductores y usuarios de la vía. Ahora, el estado de salud es súper importante, ya se lo he remarcado de manera bien específica. Desde el punto de vista mío, las enfermedades que son bien complejas, bueno, las enfermedades cardíacas, ya cuando las personas son diabéticas, hipertensos, ¿ya? Y las personas que también pueden tener alguna situación o pueden tener alguna enfermedad como una obstructiva crónica, una época, ¿ya? O el asma. No es lo mismo, pero para que tengan una relación de qué significa. Porque ellos pueden tener o pueden generar riesgos un poco más altos de lo normal en comparación con otros conductores. O sea, no es que la persona tenga diabetes y va a conducir y te va a tener un accidente, no es eso. Pero ¿qué nos importa a nosotros? Que la persona sí o sí tenga un control de su enfermedad, o mantenga la respectiva medicación, para que no lo coloque. Bueno, otra cosa importante es estar haciendo cosas que te quiten la atención a la vía y te quiten las manos de volante. ¿Ya? Y créanme que esto lo he visto cosas un poco como
estar con un teléfono, maquillándose, haciéndose las pestañas. He visto hombres también conduciendo, con un café, con un cigarro, no sé. Hay malas actitudes o comportamientos no correctos en tema de conducción. Incluso viendo, profesor, viendo hasta televisión, algunos autos tienen pantalla y como que van viendo una película. Pasa igual. Exactamente, pasa En igual. un taxi lo he visto. Mira, sí, hay un tema con eso. Lo que pasa es que, no sé si cuando uno está conduciendo, uno puede hacer dos cosas a la vez, que técnicamente conducir, ir hablando. Eso lo puede hacer uno. Pero cuando ya uno está conduciendo y uno empieza a ver alguna situación compleja, como por ejemplo que de repente se cortó el semáforo, o un vehículo pasó un disco pari, o alguien bajó la calzada, o pasó un perrito con un niño, y uno como que automáticamente deja de conversar y uno se sitúa completo en tratar de solucionar o en ver cómo soluciona o qué hace en esa situación. ¿Ya? Eso es normal. ¿Ya? Eso es normal, porque uno como que conduce cuando está conversando como de manera ya casi automática. Pero el conversar con otra persona implica un proceso, un diálogo. En el fondo yo emito un mensaje, la persona lo recibe, lo procesa y te responde. ¿Ya? Por eso es importante eso. Y ese tema también es como bien complejo a la hora de conducir. En el fondo explicar a las personas de que no tengan que hacer cosas que no, o le quiten la atención de la acción de conducir. Y lo otro, este tipo de personas. El que viene, el que pirea, el que se mete, el que anda enojado por la vida y enojado conduciendo. Y eso es como bien complejo. Hay distintos tipos de conductores. Está el que se enoja siempre, está el que se sabe la ley del tránsito y dice, oye, ese, ¿por qué se pasó el disco pario? Ese es el paso. Oye, ¿por qué esta persona cruzó acá si tiene que hacer esto? Oye, ¿por qué el conductor se detuvo acá y no hay que tiene que ser un metro tanto de eso? Bueno, yo soy en parte así. Estoy viendo esto tantos años y ya uno se... Es como algo ya... Es de formación profesional, como uno a veces dice. Ahora, los sentidos, chiquillos. Los sentidos son brutalmente importantes porque son los elementos de estructura de nuestro cuerpo que nos permiten recoger cierta información. ¿Ya? O sea, uno huele y el cerebro procesa. Uno toca y el cerebro procesa. Uno ve y el cerebro procesa. Y uno escucha y el cerebro procesa. O sea, en el fondo son los medios que captan los distintos estímulos. Y eso nos va también a nosotros indicar ciertos elementos o ciertas cosas que nosotros debemos considerar cuando estamos conduciendo. O sea, el olfato, ¿por qué muchas veces no importa? Porque es normal, por ejemplo, estar conduciendo y sentir olor a benzina en el habitáculo del vehículo. No. No, No, no es normal. no es normal. Y de hecho, esa pregunta se la hacen mucho cuando uno quiere sacar la licencia de conducir específicamente de la clase B. ¿Ya? ¿Y eso cómo uno lo puede identificar? Con el olor. O por ejemplo, quizás cuando uno va conduciendo mucho tiempo un vehículo, uno ya reconoce los ruidos del vehículo, por los sonidos que te ponen. Y uno ya cuando detecta un ruido anormal, algo está pasando, y uno muchas veces se detiene. Claro. El oído es importante, sí, específicamente la parte del oído medio, que tiene que ver con el equilibrio. Por lo tanto, muchas veces cuando uno está con otitis o subió a gran altura y bajó muy rápido, o estuvo buceando y subió muy rápido, el oído medio se inflama y uno a veces tiende a caminar un poco de lado, no sigue una trayectoria recta, sino que levemente diagonal. Ese mismo efecto se ve con los conductores. Eso se ve mucho cuando el conductor se pega a la verna. Y también el oído, muchas veces hay personas que tienen esa mala costumbre de escuchar música a todo volumen. O sea, uno muchas veces va y uno a una cuadra sabe quién viene, ¿ya? Y escuchando música quizás no muy agradable. ¿Y qué pasa si tenemos, por ejemplo, nos acercamos a una línea de tren con eso, y quizás uno pasa y no escucha o percibe que viene un tren? Eso puede parecer como que no pasa, pero pasa mucho, más de lo que uno piensa. La vista es un elemento para mí que es importante, o sea, como un dicho de que todo entra por la vista, y en parte es así. O sea, cuando uno ve,
uno tiene que entender de que uno va a tener un rango de visión, ¿ya? Y quizás va a ser este ángulo. Cuando yo voy conduciendo, ese ángulo, a mayor velocidad, empieza a reducirse, un efecto túnel. Y eso es un tema, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Porque en cuanto a las velocidades de conducción, acá en Chile no hay como mucha cultura de conducir a las velocidades adecuadas. O sea, la ley del tránsito es clara y tajante. ¿Qué te dice? Que la velocidad tiene que ser razonable y prudente en función de el uso de la vía y las condiciones del entorno. Perfecto. Pero es un tema. O sea, más de noche. Los que somos cortivistas o los que utilizamos lentes, vamos a tener siempre un tema un poco más distinto con los encandilamientos. Nos molesta mucho más. Y también, como muchas veces, dependiendo del aumento, tienden cosas a reflejarse de mayor forma en el lente. Cuando un vehículo viene atrás con luces altas, te puedes también encandilar o generar una molestia. El encandilamiento también hay que entenderlo como que uno está conduciendo, hay un impulso luminoso y abre los ojos. Y eso tiene un tiempo de respuesta, que son milésimas de segundo. ¿Dónde viene el inconveniente? Que quizás cuando, de hecho pasa así, cuando uno va aumentando en edad, el encandilamiento es mayor. Va aumentando el tiempo. O sea, si nosotros somos encandilados y no nos damos cuenta y tenemos un tiempo mayor, podemos ocasionar un accidente. Lo otro, por ejemplo, cuando uno estornuda. Cuando uno estornuda y va a 100 km por hora, en el achú, y en cerrar y abrir los ojos, el vehículo ya se desplaza 28 metros, si va a 100 km por hora. Entonces, ahí tenemos tema. Por eso es que el estado de salud afecta a la conducción. Y lo otro que afecta mucho a la conducción es esta cosa. Esto que está acá. Bueno, ahora no se puede salir, pero hagan un ejercicio más adelante y se van a acordar de mí. Y créanme que se van a acordar de mí. Cuando vayan caminando por la calle, cuando se pueda ya, cuando estemos en fase 2, en fase 3, bueno, cuando se pueda. No te voy a decir háganlo ahora, porque hay permisos bien específicos para salir y no creo que lo utilicen para ir a ver vehículos, sino que para hacer un trámite. Fíjense bien cuántos conductores están conduciendo en esta forma. O están así, o tienen el teléfono en el volante. Afirmado quizás con una mano. Dense cuenta de eso. Y van a ver y se van a quedar en una pieza, porque es bastante, mucho más de lo que ustedes piensan, ¿ya? Y claro, si yo, por ejemplo, estoy haciendo este ejercicio, estoy conduciendo y voy a 100 km por hora y hago esto, me demoré 3 segundos, y esos 3 segundos ya avanzo 28 metros. ¿Y qué pasa si no percibo que va pasando un niño o se atraviesa un perro o una pelota? O sea, yo los invito, chiquillos, a siempre cuando hagan capacitaciones explicar esas cosas, porque para uno son cosas del día a día, pero no para todos lo ven con esa visión. Ahora, ¿qué factores o elementos? Bueno, en cuanto a los ángulos, tenemos el ángulo así y después esta visión de acá, o esta sección de ángulos que uno puede ver. Ahora, ¿qué factores van a afectar la vista? La velocidad, elementos físicos como el parabrisas, la cabina, entre otros. Por eso que es importante que el parabrisas siempre esté limpio. Siempre limpio, los espejos retrovisores y la sección, por lo menos la sección de los espejos, de los vidrios laterales de las puertas, que uno ve el espejo. Porque cualquier mancha o mugre hace un efecto lupa y hace que sea más molesto para la vista. El mismo clima, o sea, hay un lugar de Chile que es el camino entre Inca de Oro y Diego de Almagro. Y siempre en las madrugadas, tipo 5, 5:30, 6 de la madrugada, hay una neblina, pero que es espesísima, ya que la visión es muy mala. Y la visión de distancia es tan corta que son un par de metros. Es como cuando uno va a Serena o Coquimbo, ¿ya? Y uno pasa por las distintas cuestas. De hecho, la misma cuesta tiene estructuras viales que te indican que si ves tantas flechas, vaya a esta velocidad o riesgo o una pendiente, por favor enganche,
Eso también te mismo te lo dice. Día y la noche, ya para mí lo complejo es que de noche tenemos el uso de los vehículos, el tema de las que usan mucho luz alta, y también el tema de las luces LED que utilizan los vehículos, que son muy fuertes y molestan a la vista, pero también que uno no ve los laterales. O sea, muchas veces uno no ve si viene un vehículo o hay una persona que está en la perma. Es un tema también bien importante. El clima, no solamente porque quizás va a afectar también la conducción en sí, pero lo que es frío y lo que es calor, ya ahí tenemos tema. Estar trabajando ya con sol de 24 o 25 grados Celsius en un habitáculo de un vehículo implica riesgos para la salud, ¿ya? O sea, la temperatura debe ser entre 22 y 24. Ese es como el rango de temperatura. Lo importante es entender de que cuando tenemos temperaturas mayores y la persona puede tener alguna patología, esta puede acrecentarse o ser un poco más compleja, ¿ya? Eso también tiene bien claro. Y las sustancias químicas, bueno, en este caso medicamentos y sustancias psicotrópicas, ¿ya? Y alcohol, ya, eso es así. Bueno, la vista, que vamos a tener siempre estos rangos de visión, ¿ya? Para que empecemos a verlo. Y lo otro es cómo se va afectando o el rango o el campo de visión con las velocidades. O sea, cuando tenemos esta velocidad, claro, es prácticamente el radio natural de visión de una persona. Uno no ve los laterales, uno muchas veces ve alguna cosa por el rayo del ojo, pero este es nuestro ángulo de visión. Y a medida que voy aumentando la velocidad, ese radio o ese campo visual se empieza a disminuir. Y esto es el famoso efecto túnel. Por eso que una de las recomendaciones de seguridad, por ejemplo, cuando uno va ingresando a un túnel y saliendo de un túnel, es no hacerlo a velocidades altas, ¿ya? Por un tema también de encandilamiento, y cuando uno está en lugares muy oscuros, la pupila también se empieza a adaptar. Por lo tanto, cuando uno sale, es un golpe muy fuerte de luz y la pupila tiende a producirse una leve modificación en su respuesta, que también puede ser muy similar a un encandilamiento. Ese simple evento, o ese simple efecto, es muy similar a lo que uno hace cuando está trabajando en minería subterránea. Cuando uno trabaja en subterránea y uno le toca entrar a mina y luego salir, no hay que como salir rápido, no, sino que quedarse un ratito en el portal y a medida que uno va, se coloca los lentes oscuros, espera un par de minutos y sale, para que el destello no sea muy fuerte. Porque estar trabajando 4 o 5 horas o 2 horas o más de media hora en realidad en oscuridad hace que la pupila tenga una adaptación distinta, ¿ya? Bueno, la vista es importante porque no solamente nos permite ver los distintos elementos de la vía, las señales verticales, horizontales, las demarcaciones, otros vehículos y lo que está pasando, sino que nos permite identificar elementos que nosotros tenemos que procesar a la hora de conducir, quizás para poder evitar algún accidente, que es un tema también bien importante. Si durante la conducción nos cuesta enfocar, es conveniente tomar un descanso inmediatamente, ¿ya? Cuando cuesta enfocar, eso puede ser por varios motivos, pero el motivo principal es cuando uno empieza a hablar de conceptos de fatiga y somnolencia. Acá el conductor profesional solamente no habla de somnolencia, o no habla de fatiga, pero lo hablan como conceptos separados. En Codelco Chile tiene un concepto, o trabaja bajo una línea que se llama los SF, Estándar de Control de Fatalidades. Y hay varios estándares, son como 14 o 15, que no falla. Y hay dos específicos que son para vehículos livianos y para maquinaria pesada. Y dentro de estos protocolos, o de estos estándares, mejor dicho, que protocolo está muy mal empleado el concepto. Estos estándares te definen cosas claras y precisas bajo el tema de fatiga y somnolencia, ¿ya? Recuerden que estar conduciendo con fatiga es equivalente a que el cuerpo esté con 0,5 gramos por litro de alcohol. O sea, el cuerpo va a reaccionar de manera similar, ¿ya? Se va a comportar de igual forma. Bueno, el tema de uso de los espejos retrovisores, ¿ya? Yo siempre he dicho que uno cuando los tiene que ver bastante más es cuando está en lugares o zonas donde hay mayor tráfico, ¿ya? Y uno también sabe que pueden pasar más cosas, o sea, en villas, en poblaciones, o como ustedes quieran decirle, pasajes incluso.
uno tiene que siempre tener un concepto de si ve un niño, o ve un perro o una pelota, va a haber siempre un niño más. ¿Ya? Por lo tanto, uno siempre llama a conducir a velocidades bajas, ¿ya? En las cuales te permite poder frenar a tiempo. Recuerden que yo freno, no es que el vehículo se detiene de inmediato. Yo voy frenando y el vehículo se sigue desplazando, ¿ya? Hasta que la velocidad sea igual a cero. O sea, ese famoso tiempo o distancia de frenado. El oído, distinguir entre tonos, ruido y localizar la dirección y procedencia del sonido, ¿ya? Y recuerden siempre, el oído medio es igual al equilibrio, ¿ya? Eso es súper importante. Bueno, llevar música muy alta puede impedir al conductor escuchar correctamente los sonidos de la circulación. Y eso es también bastante ver qué pasa. Bueno, las capacidades motrices y locomotoras, ya que de hecho, cuando uno saca licencia y cuando uno también tiene que sacar licencia o conducir en faena, ¿ya? Te hacen un psicosensométrico. En el fondo tú vas, te hacen las pruebas de visión, lo que son los pedales, y también las pruebas motrices. En el fondo la tijera y ese circulito que uno empieza a hacer así, ¿ya? Bueno, para conducir en faena minera específicamente, el reglamento de seguridad minera que 232, en su artículo 72, especifica el tema de un psicosensométrico riguroso. Y es mucho más riguroso que para poder obtener licencia clase B, ¿ya? Porque el tamaño y el tipo de equipos y el lugar para conducir es muy distinto, muy diferente a un lugar habitual, ¿ya? Ahora, el proceso de toma de decisiones se traduce en una acción motriz sobre un elemento del vehículo, el volante, los pedales, indicadores, etc. Esta acción debe ser precisa y eficaz, exigiendo en algún caso rapidez, como por ejemplo una maniobra para evitar un obstáculo, ¿ya? Recuerden que todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos se va a traducir en la dirección, ¿ya? Chiquillos, nos vemos a las 11, ¿ya? Que tengan buen día, nos vemos a ratito. Chiquillos. Ok, Ya, profe. Chao. ok, Chao. perfecto.